En mayo de 1940, el ejército francés era considerado el mejor del mundo. Contaba con casi 3 millones de hombres, aproximadamente 4.000 tanques y 3.000 aviones de última tecnología. Del otro lado de la frontera, la Alemania de Adolf Hitler se preparaba para lanzar su ambiciosa campaña de conquista. Muchos creían que el conflicto se desarrollaría con largos y desgastantes combates, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Pero las fuerzas nazis sorprendieron a todo el mundo cuando en tan solo 6 semanas destruyeron por completo a los galos junto al resto de sus aliados. Pero ¿cómo fue que los germanos ganaron de forma tan efectiva y rápida? The Germans, they were always up there, they were always pushing, they were always scaring people. And you never quite knew how and where to react to that. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, contestaremos esta pregunta. Quédate con nosotros para entender cómo fue que el mejor ejército del planeta cayó tan rápido ante las aplastantes fuerzas nazis. Luego de conquistar Polonia el 6 de octubre de 1939, Adolf Hitler ya tenía su hambrienta mirada sobre su próximo objetivo, Francia. Cuando les informó a sus generales cuál sería el siguiente país a invadir, la mayoría de ellos se alarmaron. Los franceses no serían tan fáciles de derrotar como los soldados polacos. Se trataba de un ejército profesional, experimentado y muy numeroso, considerado por muchos como uno de los mejores de Europa. También contaban con la línea Maginot, una serie de fortificaciones defensivas a lo largo de toda la frontera franco-germana, la cual se consideraba impenetrable. Peor aún para los alemanes, esta vez no contarían con el factor sorpresa. El riesgo de que sus fuerzas fueran aplastadas inmediatamente era muy grande. Hitler, sin embargo, no se dejó amedrentar y le ordenó a sus generales que comiencen a planear la ofensiva. Pero su ambición iba mucho más allá. No solo Francia debía caer, Bélgica y los Países Bajos tenían que sufrir el mismo destino. Y era fundamental que las 3 naciones sean atacadas en una misma operación. Así el Reino Unido quedaría como único rival de Alemania, aislado de cualquier tipo de ayuda. En un principio, los comandantes de las fuerzas nazis propusieron un plan similar al que el Imperio Germano había utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Ingresar a Francia a través del bosque belga de las Ardenas y allí enfrentar a su enemigo. Pero el Führer rechazó esta idea tajantemente. No quería una repetición del conflicto anterior, ya que había terminado con la derrota alemana. En cambio, deseaba aprovechar uno de los puntos fuertes de su ejército: las divisiones acorazadas. Para 1939, la mayoría de los países europeos contaba con tanques y vehículos similares en sus fuerzas, pero gran parte de ellos no había actualizado la forma de utilizarlos desde los años de la Gran Guerra. Servirían simplemente como apoyo en las unidades de infantería sin ninguna independencia en el campo de batalla. El Tercer Reich, en cambio, tenía otras ideas en mente. Ideas que estaba ansioso de mostrar a todo el mundo. Los planes para la conquista de Europa Occidental sufrieron tantos cambios que recién fueron aprobados el 24 de febrero de 1940, casi 5 meses después de las discusiones iniciales. El operativo final se conoció como el Plan Amarillo y fue ideado principalmente por el general Erich von Manstein. Their plan calls for 10 panzer divisions to charge west across a 400-kilometer front, with the main attack driving through the Ardennes forest. Their goal: surprise, divide, and destroy the Allies. The hilly, rugged Ardennes is considered poor terrain for tanks. Here, heavy armor can get bogged down in the deep woods and gullies.
It's one of the most unlikely places for a panzer attack, and for that reason, it's perfect. Las fuerzas alemanas serían divididas en dos. El cuerpo de ejércitos B atacaría por el norte de Holanda y Bélgica. Cuando los aliados enviaran sus combatientes a enfrentarlos, el cuerpo de ejércitos A ingresaría por las Ardenas y los rodearía por el sur, para luego dirigirse hacia el océano. De esta forma, los enemigos del Reich quedarían totalmente acorralados y la línea Maginot sería completamente flanqueada. Era un plan ambicioso con muchas probabilidades de catástrofe. Los tanques deberían trasladarse por un terreno montañoso y arbolado, con poca posibilidad de cobertura aérea. Los vehículos estarían forzados a moverse muy cerca unos de otros y podrían ser víctimas fáciles de una ofensiva aliada. Este bando, por su parte, estaba plenamente confiado en sus capacidades defensivas. Los británicos y franceses también esperaban que el ataque principal alemán proviniera del norte para evitar la línea Maginot. En cuanto a las Ardenas, ellos pensaban que era simplemente impenetrable, por lo que no había motivos para enviar fuerzas allí. Pero incluso antes de iniciada la ofensiva alemana, ya comenzaban a verse fracturas dentro de los aliados. Bélgica y Holanda, pensando que aún podían prevenir que Hitler los invadiera, no permitieron que las fuerzas del Reino Unido y Francia entraran en sus territorios, buscando no provocar al Führer. Así obligaban a las potencias occidentales a abandonar la iniciativa y solo atacar si eran agredidos primero. Los ejércitos aliados incluían casi 4 millones de hombres, los cuales se encontraban posicionados en el límite entre Francia y los Países Bajos. No solo superaban en hombres a Alemania, quienes movilizaron a sus aproximadamente 3 millones de soldados, sino también en vehículos, tecnología y experiencia. O al menos eso es lo que creían. Finalmente llegó el día. El 10 de mayo de 1940, el mismo día que Winston Churchill asumió como primer ministro británico, el ejército germano lanzó su Plan Amarillo. El cuerpo de ejércitos B cruzó de forma masiva el borde con Holanda y Bélgica, destruyendo todo a su paso. Las pequeñas fuerzas neerlandesas poco pudieron hacer para frenar el avance del Reich. Para cuando los franceses cruzaron la frontera, los hombres de su aliado se encontraban en retirada. El 14 de mayo, ya dando muestras de la brutalidad que los llevaría a la infamia, los alemanes bombardearon sin piedad la ciudad de Rotterdam, asesinando a aproximadamente 800 civiles. Al día siguiente, amedrentados por esta matanza sin precedentes, el gobierno de Holanda anunció su rendición. Las fuerzas belgas, que ahora contaban con algunos refuerzos franceses, pudieron frenar temporalmente a los tanques germanos, pero los aliados no pudieron aprovechar esta situación. La enorme cantidad de civiles que huían de los campos de batalla dificultó en gran manera su marcha, y la oportunidad de una contraofensiva desapareció. El panorama no era alentador. Muchos de sus generales estaban cayendo en la cuenta de que habían subestimado gravemente a su enemigo. Y todo estaba a punto de empeorar. Mientras por el norte alemanes, franceses y belgas luchaban ferozmente, el cuerpo de ejércitos A germano comenzó su avance por las Ardenas. Las pocas fuerzas aliadas allí probaron ser completamente incapaces de frenar el ataque de los acorazados de Hitler. No pensaron que era posible que cientos de tanques atraviesen una zona tan densa en vegetación, por lo que no tenían defensas capaces de detenerlos. Con los muertos aumentando rápidamente, debieron retroceder hacia las ciudades del norte de Francia. Los generales aliados estaban amargamente sorprendidos. Sus vehículos eran superiores en armamento y coraza respecto a los relativamente débiles panzers germanos. Sin embargo, estaban cayendo como moscas junto con un alarmante número de soldados. No podían entender la razón, pero en realidad esta era muy sencilla.
Franceses y británicos veían a los tanques como meras unidades de apoyo. En cambio, los alemanes habían hecho de los acorazados una pieza clave en su nueva doctrina de guerra relámpago, o como ellos la llamaban, Blitzkrieg. The world was staggered by the speed with which the German armored columns moved. What was the secret that enabled armies to move so far so rapidly? The secret lay in the organization of the striking spearhead. Armored forces came first, closely followed by motorized divisions, which peeled off, forming solid walls. And through the corridor thus formed, raced the supply trucks to feed the ever-lengthening column. A esta innovadora táctica se le sumaba el caos causado por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Sus aviones atacaban sin descanso a las columnas de suministros aliados, destruyendo gran parte de sus recursos y matando a cientos de sus hombres. La moral de muchos soldados franceses se derrumbó al ver cómo eran ampliamente superados por su enemigo. Era común que divisiones enteras retrocedieran a pesar de no recibir órdenes de hacerlo, o incluso algunas desertaban. Los generales le exigieron a los británicos que envíen más fuerzas, ya que en esos momentos solo se encontraba la fuerza expedicionaria en la Europa continental, la cual no contaba con divisiones acorazadas. Pero en Londres cada vez más voces declaraban que Francia ya estaba perdida y que Churchill debía concentrarse en defender el territorio local. Solo unas pocas unidades fueron despachadas, pero no serían suficientes para enfrentar al enemigo. Los alemanes cosechaban victoria tras victoria. Para el 15 de mayo se habían posicionado al sur de las fuerzas aliadas e iniciaron la segunda fase de su plan. Con una velocidad sorprendente comenzaron a dirigirse hacia la costa francesa con el objetivo de rodear por completo a sus rivales. Los tanques germanos eran capaces de recorrer cientos de kilómetros en un solo día. Las fuerzas francesas, al ver las nubes de polvo causadas por los batallones acorazados, perdían toda esperanza y capacidad de organización. Los vehículos de los nazis apenas bajaban la velocidad para enfrentarse a ellos, ya que con solo unos cañonazos eran capaces de causar una retirada masiva. El 20 de mayo los germanos alcanzaron las playas del Canal de la Mancha, un territorio limítrofe entre Francia y Gran Bretaña. Más de 1 millón de soldados aliados se encontraban encerrados entre las pinzas de las fuerzas alemanas. En ese momento Churchill cayó en la cuenta de que Francia estaba perdida. A pesar del resentimiento demostrado por los generales de su socio, ordenó que sus hombres se dirigieran a las costas de Dunkerque, donde tendría lugar una masiva evacuación. Sabía que el próximo objetivo de Hitler era el Reino Unido, y necesitaba a todos los combatientes disponibles para organizar la defensa de su nación. No quería sacrificar hombres en lo que él veía como una causa perdida. Fue aquí que Hitler tomó una de las decisiones más polémicas de toda la Segunda Guerra Mundial. El buen ritmo de los tanques, además de cansar a sus tripulaciones, había provocado que sobrepasaran a las unidades de infantería. Para algunos de los generales germanos, entre los que estaban Gerd von Rundstedt, comandante del cuerpo de ejércitos A, esto ponía a sus divisiones acorazadas en una posición muy vulnerable para los contraataques aliados. Por lo tanto, opinaba que los vehículos debían frenar su marcha. Sin embargo, otro de los líderes militares instaban a proseguir y golpear a sus enemigos mientras se encontraban debilitados y en retirada, antes de que fueran capaces de organizar una evacuación. Para el gran pesar de estos últimos, el 24 de mayo el Führer ordenó una pausa temporal en el avance de los tanques. Para muchos historiadores este fue su mayor error, ya que los aliados tuvieron el tiempo necesario para comenzar su escape 2 días después. Later in the war, Hitler will try to cover up his mistake and say that he wanted to avoid humiliating Britain in view of peace talks. After the war, von Rundstedt will say that Hitler gives the order, but this is a lie. In reality, von Rundstedt gives the order to stop, but tells his subordinates that the order came from Hitler so that they will obey. Buques británicos y franceses e incluso barcos civiles
se acercaron a las costas para asistir a los desesperados hombres, mientras los aviones germanos atacaban por los cielos. Para el 4 de junio de 1940, casi 350.000 soldados habían sido rescatados. A pesar de las decenas de miles de caídos, sacrificados para garantizar la evacuación, la operación fue un éxito. Los aliados contaban con los combatientes necesarios para continuar resistiendo los planes de dominación mundial del Tercer Reich. Para muchos, si los alemanes no hubieran pausado en sus ataques, la guerra podría haberse terminado justo allí, en las costas de Dunkirk. Pero aunque la evacuación fue satisfactoria, la situación aliada en Europa era desastrosa. El 28 de mayo, Bélgica había anunciado su rendición. Luego de Dunkirk, con los ingleses de nuevo en las Islas Británicas, los únicos capaces de oponerse a los nazis eran los maltrechos franceses. Pero ellos habían perdido sus mejores fuerzas en el acorralamiento y tan solo quedaban sus reservas mucho menos experimentadas. Se encontraban al sur de las divisiones acorazadas germanas sobre los ríos Somme y Aisne. Si estas defensas caían, París corría el riesgo de ser capturada por los invasores. Algunos ataques causaron una gran cantidad de bajas entre los alemanes, incluyendo muchos tanques destruidos. Sin embargo, no pudieron frenar su avance. El 5 de junio de 1940, los nazis comenzaron el cruce de ambos ríos para dar el golpe final a los ya desesperanzados franceses. Los cuerpos de ejércitos A y B, ahora unidos, se dirigieron hacia París, mientras el recientemente formado cuerpo de ejércitos C atacaría a las fuerzas que aún defendían la línea Maginot. Así se evitarían posibles contraataques en su retaguardia. Los alemanes, que habían comenzado su campaña siendo superados en número, ahora contaban con casi el doble de divisiones que sus enemigos debido a las bajas y a las evacuaciones. Los pueblos en las comunas francesas donde se resguardaban los aliados eran arrasados bajo las cadenas y los cañones de los panzers. Los generales de los defensores, sabiendo que el destino de París y de su nación estaba en sus manos, les ordenaron a sus hombres luchar hasta la muerte. El objetivo era simple: matar a tantos nazis como fuera posible antes de caer derribado por las balas enemigas. Para muchos de ellos, la guerra ya estaba perdida. Los alemanes, por su parte, utilizaron esto como excusa para cometer terribles masacres, tanto a civiles como a soldados enemigos. In some places, the Germans also murder French African colonial soldiers after they've surrendered. In fact, overall in the campaign, SS and Wehrmacht troops kill at least 3,000 French African and nearly 200 British and French prisoners, and several massacres of civilians take place, like at Vingt and Oigny. At one of the massacres of African troops, a German officer explains his actions to his French counterpart. An inferior race does not deserve to fight such a civilizing race as the German race. A pesar de la feroz resistencia local que logró causar numerosas bajas entre los atacantes, los acorazados germanos una vez más sobrepasaron a los franceses. Para el 9 de junio, los nazis consiguieron derrumbar las líneas defensivas a lo largo de casi todo el frente de batalla. El 14 de junio de 1940, París cayó. Para evitar que sea destruida, las fuerzas de Francia abandonaron la capital completamente. De esta forma, los invasores ingresaron sin resistencia, trayendo muerte y barbarie a la ciudad considerada por muchos como la más bella del mundo. El 25 de junio, las fuerzas restantes sobrevivientes firmaron el armisticio que puso fin a los combates. En tan solo 6 semanas, el que había sido considerado el ejército más poderoso del mundo fue destruido casi por completo. Aproximadamente 90.000 franceses, entre soldados y civiles, murieron, mientras que 8 millones perdieron su hogar. Para algunos generales aliados, la culpa de la derrota tan fulminante recaía en la cobardía de los combatientes. Otros señalaron acusatoriamente a las tácticas anticuadas y a la incompetencia de los comandantes.
no pudieron hacerle frente a los avances estratégicos germanos que combinaban el explosivo accionar de sus tanques con la letalidad de sus aviones. Los aliados, con la moral por el piso, vivieron su momento más oscuro. Muchos ya consideraban que la guerra entera se había perdido en los campos franceses. Mientras tanto, la propaganda germana festejó el triunfo como una señal de su invencibilidad. Pero esto acarrió una desventaja que se veía claramente en las batallas por venir. Hitler y sus generales sobreestimaron enormemente la capacidad de sus fuerzas e ignoraron los errores cometidos en los combates. Francia estaba perdida, pero la guerra continuaba. Así es como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que si los alemanes hubieran tomado decisiones distintas, la guerra podría haber terminado aquí? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.